El teorema lo que nos dice nuevamente, el teorema de la función inversa, perdón, todavía estoy con la función implícita. El teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa entonces nos dice lo siguiente, que si yo tengo una función A contenido en Rn, ¿verdad? Acuerden que es A abierto, con eso y con beso. Teníamos eso. Teníamos un punto P sub 0 en A, ¿verdad? Y una función f definida de A en Rn de clase C1, en donde en el conjunto A, tal que su jacobiano evaluado en el punto P sub 0 fuese distinto de 0, ¿verdad? Entonces, el teorema nos permite concluir lo siguiente. Entonces, la función f es C1 invertible, ya eso lo demostramos en el video anterior. C1 invertible, esta inversión va a ser válida en un contexto local, ¿ok? Y si G es su inversa, entonces lo que nos falta ver, que es lo que lo que nos falta demostrar en este video, es que la matriz jacobiana de G no es otra cosa que la inversa de la matriz jacobiana de la función f. ¿Ok? Localmente, por supuesto. O sea, esto, claro, aquí vamos a colocar unas variables, pero ahorita vamos a explicar qué sentido tiene esto. Es simplemente la matriz inversa de esta función. Habíamos realizado la demostración en el caso, porque ya esto lo discutimos en videos previos, habíamos realizado la demostración en el caso de que el punto P sub 0 fuera 0, que la función valiese 0 en 0 y que el jacobiano no fuese otra cosa que la identidad. Reduciendo, nosotros sin pérdida de generalidad, podemos reducir nuestra demostración a este caso bajo estas condiciones que simplifican mucho las cuentas y aún así podemos obtener el teorema, ¿ok? Sin ningún tipo de debilidad. Entonces, lo que nos falta por demostrar es que la función G es diferenciable. Entonces, para demostrar, y con eso finalizaríamos la demostración del video anterior, para demostrar que G es diferenciable, nosotros tenemos que recordar que como f o como j, como la matriz jacobiana evaluada en x sub 1 es diferenciable, o sea, como esto es invertible, esta matriz es invertible, entonces podemos decir lo siguiente, podemos expresar lo siguiente. Fíjense, esto es por la definición de límite, que aplicando más que la definición de límite, estamos aplicando aquí la noción de diferenciabilidad en el punto x sub 1 a la función f. Acuérdense que una función es diferenciable, repito, cuando el límite, cuando x tiende a x sub 1 de la norma 2 de f de x menos f de x sub 1 menos el jacobiano ahora de la función evaluada en x1 por x menos x sub 1. Vamos a enfocar mejor acá. La norma 2 de todo esto entre la norma 2 de x menos x1, todo este límite nos tiene que dar 0. ¿Ok? Esa es la hipótesis. Yo sé que la función f es diferenciable en x sub 1. Pero sucede que decir esto es equivalente a decir lo siguiente, que f de x menos f de x1 va a ser igual a ¿qué cosa? Yo puedo expresar esto como la matriz jacobiana por x menos x1 más, vamos a llamar a esto una cierta función tenedor, que no es el mismo tenedor que hemos usado otras veces, pero me voy a reservar, o bueno, tenedor no, vamos a llamarla, no sé, así pues, más una cierta función
evaluada en x menos x1 por x menos x1. ¿Dónde esta función? Sí, siempre las equivoco, si es phi o sí. Bueno, donde esta función es tal que el límite cuando x, el límite cuando x tiende a x1 de esta señorita, x menos x1 es igual a 0. Esto se deduce de la definición de diferenciabilidad, pero también nosotros cuando estudiemos polinomios de Taylor, vamos a ver quién es explícitamente esta función que está acá. Entonces, uno puede expresar esto como este factor que está aquí, donde esto tiende a 0, porque acuérdense que todo aquel límite tiende a 0, entonces este factor puede ser tan chiquito como yo lo necesite, y entonces, utilizando esta expresión, podemos escribir lo siguiente. Ahora, vean el juego, ¿no? G de Y menos G de Y sub 1. Recuerden que aquí estoy todo el tiempo haciendo la identificación Y igual a F de X, y obviamente Y sub 1 es F de X1. Y acuérdense que la función F es 1, 1, es inyectiva. Estos son únicos. Entonces, esto que está acá, G de Y menos G de Y sub 1, lo podemos menos. Ahora, acá la matriz jacobiana evaluada en X1 a la menos 1 por Y menos Y sub 1, todo esto, todo este factor va a ser igual a ¿qué cosa? Esto va a ser igual, vamos a ver si lo escribo aquí pegadito, X menos X1 menos, porque lo que estoy haciendo es, ¿quién es G de Y? X. ¿Quién es G de Y sub 1? X sub 1. Acuérdense que G es la inversa de la F. Entonces, Y sub 1 es igual a F de Y sub 1, si, solamente si, X1 es igual a G de Y sub 1. ¿Ok? Estoy haciendo ese juego todo el tiempo. Entonces acá, esto lo escribo así, aquí dejo esto tranquilo, toda esta matriz la inversa de esto, pero acá me va a quedar F de X menos F de X1. ¿Ok? Y acá, apretadito, espero que se vea allí, yo sé que escribo horrible, pero bueno, lo importante es que ustedes me entiendan la idea. Aquí entonces repetí, este y este, G de Y me genera X, G de Y sub 1 me genera X sub 1. Copio copio la matriz igual, y aquí me quedaría F de X menos F de X sub 1. Eso va a ser igual a aquí. Aquí adentro sustituyo por la fórmula anterior, o sea que esto me va a quedar aquí apretadito, X menos X1 menos la matriz JF de X JF de X sub 1 a la menos 1, y acá abro paréntesis grande y habíamos dicho quién era F, o sea aquí me va a quedar JF de X sub 1 por X menos X sub 1, ¿verdad? Más, la voy a escribir aquí apretadito, más la función esta, la función esta evaluada en X menos X1 por X menos X1. ¿Ok? Y cierro aquí corchete. Claro, cuando ustedes ahora apliquen propiedad distributiva y multipliquen esta matriz por este factor y esta matriz por el factor de aquí abajo, lo que vamos a concluir despejando es lo siguiente, que toda esta línea de aquí arriba, que era igual a esto y esto lo desarrollamos, me va a quedar igual a lo siguiente. Repito, esto me va a quedar entonces como J, F, X sub 1 a la menos 1, todo este factor, que multiplica ¿qué cosa? A la función X menos X1 por, acá me va a quedar el factor, permítanme escribirlo así, X menos X1. ¿Ok? Me queda todo eso. Y recuerden entonces quién es X, X sub 1 y quién es X sub 1. X es G de Y
x sub 1 es g de y sub 1 y aquí lo mismo. Entonces lo que estoy concluyendo es que esto va a ser igual a lo siguiente. Lo escribo acá. Acá me quedaría entonces g de f de x sub 1, todo eso elevado a la menos 1 por, me conviene escribirlo así, phi de x1 menos, o si ustedes quieren acá. Lo que pasa es que el marcador está manchando mucho, no puedo hacer más nada. G de y menos g de y sub 1. Y aquí abajo, todo eso seguiría en una sola línea, pero lo escribo aquí abajo para que ustedes, esto multiplicado por este otro factor, que sería entonces ahora y sub 1, o y, si ustedes prefieren escribirlo así, y menos y sub 1. ¿Ok? Todo esto, cierro aquí el paréntesis. Entonces está listo, porque cuando ustedes coloquen la norma 2 acá, va a ser la norma 2 de todo esto. ¿Ok? Lo voy a volver a escribir. Entonces, luego, la norma 2 de g de y menos g de y sub 1 menos la matriz jacobiana de f evaluada en x1 a la menos 1 por x menos x1, perdón, por y, acá es y, disculpen, por y menos y1, todo este factor, la norma 2 de esto, va a ser menor o igual, o si lo voy a escribir así, va a ser menor o igual que qué cosa. Aquí me va a quedar entonces, lo voy a escribir así. Esta norma, la norma de esta matriz, por la norma 2 de x menos x1. Permítanme hacer este paso. Aquí podría haber puesto de una vez la variable, lo que les dije, pero permítanme hacerlo así, por multiplicado por la norma 2 de esto, x1 menos x. ¿Ok? Claro, después entonces ustedes, ¿quién es x1? ¿Quién es 1 y quién es el otro? Bueno, esto que está acá, esto lo pueden acotar por una constante c. Esto que está acá todavía no me conviene. Esto lo puedo, ¿se acuerdan de la desigualdad 1 en el video anterior? ¿Se acuerdan que habíamos demostrado que norma de x1 menos x para cualquier par de puntos es menor o igual, esto dividido entre 2, menor o igual que esto, f de x1 menos f de x, norma 2? Bueno, allí voy a utilizar, que yo esta desigualdad la había llamado 1, allí voy a utilizar entonces otra vez esta desigualdad. Esa la demostré en el video anterior. Esa la utilizo aquí para acotar este factor. ¿Ok? Y acá sí devuelvo el cambio de variable. Entonces esto va a ser menor o igual que 2c, donde c es la constante para la matriz JF, J la menos 1BF, que multiplica a la norma de y1 menos y, la norma 2, por la norma de esta cosa, evaluada en g de y1, vamos a escribirlo aquí abajo, esto sería todo junto, pero bueno, g, la función g evaluada en y1 menos g de y, así va, la norma 2 de esto. Y ahora aquí utilizamos la hipótesis de que g es continua. Y si habíamos dicho hace rato, también en el video anterior, que valores próximos, o sea, que aquí gracias a la inyectividad que existe, tanto de f como de g, valores próximos de x producían o generaban valores próximos de y, y que valores próximos de y generaban valores próximos en x. Pero entonces la función aquí es continua. Como es continua y esto tiende a 0, recuerden que la función, el límite, cuando x tiende a x1 de esta señorita, x1 menos x2 es igual a 0. Esa es la hipótesis. Límite, perdón, aquí no se ve bien, disculpen, pero es que son los únicos marcadores que tengo. Límite
cuando x tiende a x1 de phi de x1 menos x, esto da 0. Como esta función tiende a 0 para valores muy próximos entre sí, nosotros tenemos y que la función g es continua, esto también va a tender a 0, por lo tanto todo esto va a ser tan pequeño como yo quiera. Dicho de otra manera, gracias a esta desigualdad que está acá, que estoy diciendo acá, podemos decir lo siguiente, lo escribo así, luego, por continuidad de g, si y tiende a y sub 1, g de y tiende a g de y1. Y dado epsilon, existe delta sub 0 positivo, tal que se cumple lo siguiente. Yo voy a poder garantizar que si la norma 2 o la distancia entre y y 1 es menor que delta 0, entonces puedo garantizar que esta función g de y menos g de y1, esta función, la norma 2 de esto, va a ser menor que epsilon entre 2c. Y tomando esto así, menor que epsilon entre 2c, yo puedo concluir lo siguiente. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir que ahora la norma 2 de g de y menos g de y sub 1 menos, acá pongo jf de x sub 1 a la menos 1 por y menos y sub 1. Todo esto dividido entre la norma de y menos y sub 1, todo esto va a ser menor que epsilon. Puedo garantizar que todo esto va a ser menor que epsilon. Pero que estoy, claro, esto bajo la condición de que estos valores de que están acá sean menor que delta sub 0. Delta sub 0 en realidad me lo está generando la continuidad de la función g. Y claro, el c que vieron hace rato era la acotación, me lo genera la función, me lo genera la acotación de la matriz jacobiana. Entonces, estamos listos, ¿no? Estamos listos porque lo que estoy diciendo es que la función es diferenciable por definición, pero además estamos concluyendo que la matriz de la función g evaluada en y sub 1 no va a ser otra cosa que el inverso de la matriz f evaluada en x sub 1. ¿Ok? Y bueno, yo sé que es bastante extenso, pero esta es la demostración del teorema de la función inversa.